Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, dependiendo de la hora en la que ustedes estén escuchando este podcast titulado Lullaby, canción de cuna. Mi nombre es Viridiana Carreto Castillo. Soy alumna del 5º semestre de la LEPE. Elijan su sillón favorito y bebida preferida y acompáñenme en este monólogo reflexivo. ¡Comenzamos! En esta ocasión el tópico a abordar es la importancia de la música para el ser humano y la imperante necesidad de este mismo por trascender. Para tal efecto comenzaré con la premisa del filósofo Aristóteles, premisa que considero sumamente pertinente. Según Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza. En este sentido, el ser humano es entendido como un individuo social. Por tal razón, resulta evidente la dicotomía entre individuo y sociedad, donde el primero difícilmente podría ser concebido sin la segunda, y viceversa. El ser humano, además de ser un ser social, subsecuentemente es también un ser cultural. Y al hablar de ser cultural, me refiero inevitablemente a la cultura. Ahora resulta necesario definir qué es cultura. Y desde mi perspectiva, la cultura es todo aquello creado por los individuos que caracteriza y distingue a cada una, donde la ubicuidad temporal y espacial resulta fundamental para entenderla. Por tanto, la cultura es consecuencia y devenir de los individuos en sociedad, individuos que intentan satisfacer sus necesidades básicas, así como esas que van más allá de las intrínsecamente biológicas. Es así como en la búsqueda de su desarrollo integral, cada individuo permea y significa su cultura. Y una vez que el ser humano es consciente de esta capacidad, es cuando él mismo deja de conformarse con el simple hecho de existir, buscando trascender. Pues a lo largo de la historia, el ser humano ha evidenciado tener una imperante necesidad por trascender, ya sea intra o interpersonalmente, diacrónica o sincrónicamente, emocional, intelectual o metafísicamente, a través de su descendencia, de una creación, de algún descubrimiento o de algún producto, de un ser amado, admirado o desconocido. Es decir, no importa dónde, cómo o cuándo, pues lo verdaderamente importante es trascender de cualquier forma posible. Y dicha necesidad responde al deseo de significar, de dar sentido a su vida misma, así como al deseo de existir aún no estando presente. En respuesta a esta necesidad, el ser humano ha descubierto, creado, modificado y perpetuado maneras distintas de trascender. Entre ellas, y la más poderosa, el lenguaje, puesto que éste, por medio de sus diversos tipos y matices, resulta ser una maravillosa herramienta que posibilita llegar a la otredad. Esto por diversos canales, medios, formas, entenderes, interacciones y, por supuesto, sentires. Al referirme a los distintos tipos de lenguaje, hago alusión a todas sus manifestaciones, entre ellas y las más convencionales, el lenguaje oral, escrito, científico, filosófico, emocional, matemático y artístico. Además, dentro del lenguaje artístico, puedo enumerar algunos como el lenguaje literario, el de las artes visuales, el de la danza y la expresión corporal, y el musical. Llegado a este punto, me detendré en el lenguaje musical. Mi podcast lleva el título Lullaby, o canción de cuna en español, debido a la musicalidad que considero posee la palabra misma, además de la significación tan personal que dicha tiene, pues inmediatamente me remite a emociones estéticas personales que he experimentado con una canción de The Cure. Esta canción se intitula precisamente Lullaby y me significó tanto que hasta este momento sigue permeando mi vida. Por otro lado, para comprender la importancia de la música en el desarrollo integral de todo individuo, es menester hacer anotaciones pertinentes respecto a sus definiciones. Según la RAE, la música es melodía, ritmo y armonía combinados.
Aunque esta definición enumera los elementos de la música, considero que es una muy limitada, ya que deja de lado todo lo relacionado con las experiencias estéticas. Por su parte, el compositor francés Edgar Varese dice que la música es sonido organizado. Desde lo personal, esta definición me parece sumamente genérica. Una definición más ofrecida por la RAE nos dice que la música es sonido grato al oído. Aunque esta definición va más en armonía con mis intenciones argumentativas, resulta ser demasiado subjetiva y podría prestarse a malentendidos respecto a la música como lenguaje artístico, ya que algunos podrían utilizarla para hacer comparaciones tales como la voz de un ser amado, el sonido del viento corriendo a través de las hojas de un árbol, o por qué no, el sonido producido por el motor potente de un auto sobre la carretera. Por otra parte, Daniel J. Levitin, psicólogo cognitivo, escritor y músico estadounidense, en su libro El cerebro musical, dice: la música no es mera distracción o pasatiempo, sino un elemento fundamental de nuestra identidad como especie, una actividad que preparó el camino para conductas más complejas como el lenguaje, las obras cooperativas de gran alcance y la transmisión de información importante de generación en generación. Y con esta definición me quedo, ya que me parece que es la que va en plena armonía con el podcast de hoy, dado que ejemplifica sobremanera la intención del mismo. A partir de la afirmación de Levitin, la música no es mera distracción o pasatiempo, es posible inferir que la música es un producto que surge una vez que el ser humano ha satisfecho sus necesidades, es decir, es una actividad en función del goce. En la oración, elemento fundamental de nuestra especie, podemos advertir que Levitin se refiere a la música como una acción intra- e interpersonal, característica del ser humano, puesto que hasta el momento no se ha comprobado que los animales hayan desarrollado alguna competencia musical. Ahora bien, cuando el autor dice que la música preparó el camino para conductas más complejas como el lenguaje, evidencia que la música es un lenguaje en sí mismo y que, de acuerdo a su complejidad, puede decantar en comportamientos y creaciones más sublimes, y con el objetivo de comunicar y transmitir, ya sean emociones, concepciones, ideales, necesidades, creencias, etc. Para finalizar con la reflexión respecto a esta definición, cuando el autor señala que la música preparó el camino, aparte, para la transmisión de información importante de generación en generación, es posible advertir una analogía entre la música como herramienta que posibilita la trascendencia humana, ya sea individual o colectiva. En este entendido, me permito afirmar que la música es un sistema complejo y vivo que potencia la interacción entre la mente y la cultura, permitiendo la transferencia de información cualitativa y cuantitativa. En otras palabras, quien crea música o la reproduce tiene una intención, directa o indirecta. Esta intención es comunicativa. Por otro lado, quien escucha o aprecia es el receptor de dicha intención. De alguna forma, para que la música esté viva, es esencial un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. Amalgamando todo lo anterior, me atrevo a afirmar que para el desarrollo integral de todo individuo, así como para la satisfacción de su imperante necesidad por trascender, las competencias puestas en juego a través de la música son fundamentales. Cabe agregar que para desarrollar las competencias musicales resulta altamente recomendable hacerlo desde la primera infancia, pues en estas edades los pequeños son aún más receptivos que los adultos, y dependiendo de las experiencias estéticas que los pequeños vivan, será el grado del desarrollo de su inteligencia musical, tópico que abordaré en mi siguiente emisión. Hasta aquí el podcast de hoy. Deseo que lo hayan disfrutado tanto como yo y que estas reflexiones ayuden al desarrollo de nuevas y mejores concepciones respecto a la música.
Nos vemos pronto.